Guerreras, guerreros, bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro programa Poniendo el Cáncer en la Agenda. El día de hoy estamos sumamente contentos, agradecidos, honrados, porque tenemos a un invitado sumamente especial. Es un aliado permanente en la lucha contra el cáncer, del cual podemos decir es un amigo de la Fundación Cancer Warriors de México. Bienvenido, doctor Alberto Olaya. Muchas gracias por estar en este programa. Muchas gracias por la invitación. Igual de contento por estar aquí y muy agradecido por la invitación, Kenji. Estamos sumamente contentos, Alberto, por contar contigo. Eres nuestro tercer invitado en este programa y eso no solamente nos llena de honra, nos llena además de buena vibra, de buen augurio para comenzar con este trabajo. Pues espero ser el tercer invitado y que sea el correcto, el adecuado para que pues, tu campaña, tu trabajo y el trabajo de todos ustedes siga encabezando tantos esfuerzos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Alberto. Y me permito presentar al doctor como es debido. El doctor Alberto Olaya es oncólogo pediatra por la Facultad de Medicina de la UNAM y el día de hoy ocupa un cargo sumamente relevante. Es el cargo por el cual nosotros hemos tenido trato contigo y además que te ha llevado, Alberto, es muy importante decirlo, a no solamente tener un trabajo dentro del hospital, porque tu trabajo trasciende. Estás siempre presente, pendiente, acompañando iniciativas legislativas, acompañando todo el trabajo público que se encamina, se enfila a mejorar la calidad de vida y la esperanza de las niñas, niños, adolescentes diagnosticados con cáncer. Ocupas la titularidad del área encargada de los trasplantes de médula ósea de uno de los hospitales al cual le tenemos tanto cariño, tanto afecto, que es el Instituto Nacional de Pediatría, el INP. Sí, efectivamente, pues me tocó ya hace algunos años, más de 20, iniciar el primer programa de trasplante de médula ósea en niños. Y pues evidentemente hace 20 años parecía que era imposible hacer trasplantes en México y justamente para poderlos hacer más allá de tener las ganas y las condiciones dentro de un hospital, había que luchar y trabajar también en las trincheras, como lo haces tú y como lo hace la Fundación, para generar las condiciones que hoy nos permiten hacer trasplantes no nada más en el instituto, sino en toda la República Mexicana, claro. Que eso es lo importante y lo trascendente. Claro, sí. Qué importante, Alberto, lo que estás mencionando. No solo hablar de lo complejo que pudiera parecer el llevar a cabo un trasplante de médula ósea. Hace 20 años, hace 30 años, era tal vez médicamente impensable, pero no solamente era necesario llevarlo al plano de la posibilidad médica, sino el contar con los recursos públicos y contar con el respaldo de funcionarias, funcionarios, de tomadores de decisiones para concretarlo y hacerlo posible. Así es, hubo que generar todo eso, lo que nosotros llamamos en medicina el macroambiente, ¿no? O sea, el microambiente era propicio, la institución tenía la necesidad, los niños estaban ahí, los pacientes y las familias estaban ahí, los médicos por supuesto estábamos ahí, pero había que generar la conciencia a nivel de los tomadores de decisiones de que esto era una necesidad no nada más para los niños, sino para la gente en México, ¿no? O sea, era una terapia que en ese momento parecía inalcanzable y que ahora pues afortunadamente es una terapia que cada día es más accesible, ¿no? Estamos todavía muy por debajo de las necesidades del país, pero seguimos trabajando para que cada día, cada paciente, cada niño, cada ser humano que necesite un trasplante en el país tenga acceso a él, ¿no? Alberto, dijiste que se habla de microambientes, macroambientes, términos más utilizados en el argot médico. Y eso me lleva a hacerte esta pregunta, ¿no? Que seguramente para la audiencia querrá saberla. ¿Por qué decides estudiar medicina? Bueno, es una pregunta interesante. Son muchos factores los que intervienen, pero digo, evidentemente dentro del microambiente en el que yo nací, pues mi madre era una especie de curandera de la ciudad, ¿sabes? O sea, de estas mujeres de la década de los 80s del siglo pasado, que lo mismo inyectaba, que lo mismo prescribía, y en mi familia había
un chiste ahí hogareño en donde mi madre solamente terminó el segundo año de primaria porque quedó huérfana. Entonces decíamos que nada más le habían faltado 18 años para graduarse de médico. Pero aún ya siendo yo médico, a ella le hablaban para prescribirle y inyectar a la gente. O sea, ella se convirtió en una especie de curandera ahí en la ciudad y en la colonia donde yo vivía. Y luego mi hermano mayor, que tiene 12 años más que yo, fue el primero en estudiar medicina en mi familia. Entonces para mí fue muy impactante cuando yo estaba en secundaria verlo a él vestido de blanco, estudiando y con todo eso, y seguramente eso me marcó el camino. Ok. Sí. Pues, qué gran historia. Digamos que de alguna manera estaba marcado en el destino familiar, genético, el que incursionaras. Me parece que sí, porque después de mi hermano y de mí, en mi familia hoy día hay más de 10 o 12 médicos, incluyendo hoy mismo mi hijo, el mayor, está a un año de titularse, ¿no? Entonces yo siempre hago la broma que así como hay familias de mariachis, ¿no? Donde uno va y el del guitarrón es el primo del de la trompeta, eso digo, en la mía terminamos siendo una familia de médicos, sí. Wow, qué gran historia. Sabíamos que iba a ser interesante y quiero aclararle a la audiencia, yo desconocía completamente esta historia de Alberto, por eso causó extrañamiento, ¿no? Hacerla. No es muy pública. No es muy pública. Así tenemos historias, ¿no? Que no son tan públicas, pero que nos da mucho gusto conocerlas. Siempre hay un fondo. ¿Por qué te especializas luego en oncología pediátrica? Bueno, esta es una situación ya que se da dentro de la facultad. Cuando yo estoy estudiando el tercer año, roto por hematología en el Hospital General de México, y ahí tengo mi primer contacto con la oncología pediátrica. Tomaba clases de hematología con la doctora Victoria Bolea, pero la parte práctica la tomaba con el doctor Armando Martínez Ábalos, que es uno de los oncólogos pediatras más importantes, sobre todo muy relevante en esa época. Él recién egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Y ahí tengo el primer contacto con los niños con leucemia, con cáncer, y dije yo, esto es lo que quiero ser. Y luego cuando ya llego al instituto a hacer oncología, sin duda dije, para esto estoy hecho. Wow. Pues bueno, enfrentar de manera directa las situaciones. Y pues yo le digo también, ¿no?, a las personas cuando hablamos de nuestra propia historia, es una situación, la de estas niñas, estos niños diagnosticados con cáncer, respecto a la cual es casi imposible, una vez que te acercas a ella, darles la espalda. No darles la espalda, sino más bien voltearte. Vaya, tiene tanto imán, tanta empatía humana, que amerita que básicamente cualquier persona que tiene un acercamiento con ellas o con ellos se quede de una u otra manera. Sí, es muy complejo una vez que ya tuviste contacto con ellos separar, ¿sabes? Porque en particular la hemato-oncología y sobre todo la hemato-oncología pediátrica para mí tiene tres grandes magias, ¿no? Una, nos permite desarrollarnos en el área de la ciencia, por supuesto, o sea, yo siempre le digo a mis alumnos que la oncología es una profesión inconclusa porque nunca nos podemos ir a la cama pensando que ya terminamos, o sea, siempre hay algo nuevo que investigar, algo nuevo que crear, un nuevo tratamiento que desarrollar, y esto pues desde el punto de vista científico nos da mucha tarea que hacer, pero también está esta parte humana, ¿no? Esta parte humana que se complementa con conocer al ser humano en todas sus dimensiones, porque debo decir que así como me ha tocado ver las situaciones más hermosas de la humanidad, también he visto las más desastrosas y las más egoístas, y eso te pone en un contexto de mucha humanidad. Y por último, esta parte de la parte social, ¿no? O sea, el trabajo no se termina una vez que tú suministras un tratamiento o que le dices a un paciente que está curado, o inclusive a una familia que su paciente o su niño falleció. O sea, ahí no se acaban las cosas. O sea, desafortunadamente la desigualdad social que prevalece en el país nos obliga a no podernos quedar sentados y esperar a que las cosas se resuelvan o lleguen. Tenemos que salir, y creo que ahí debo ser muy enfático. O sea, creo que el oncólogo pediatra desde formación es un poco guerrillero, ¿sabes? O sea, nos forman
con este pensamiento medio guerrillero de si no hay, sales y lo consigues, pero no hay forma de irte a dormir. Claro, no hay forma, ¿no? Este sí es un dato que yo desconocía, ¿eh? Sí. Es bastante interesante, ¿eh? Porque Sí. entonces, digo, por eso tenemos tanto en común, ¿no? Estamos aguerridos, estamos combatientes. Qué importante saberlo, Alberto, que tienen esa formación. Y sí es un rasgo bastante notorio cuando conocemos oncólogas, oncólogos, tanto de menores como de adultos, que efectivamente buscan la manera de darle la posibilidad al paciente para recuperar su salud. Sí, creo que eso es algo que profesionalmente nos caracteriza, el no quedarnos sentados o esperando a que llegue el recurso. Hablando, son adversidades, que no llegue el recurso, que no haya tratamiento. ¿Cuáles dirías tú en toda esta experiencia que son, hoy por hoy, hablemos de tres, porque tú y yo sabemos que son más, pero ¿cuáles pondrías en un catálogo como las principales adversidades, las tres, por las que atraviesa una familia que en la actualidad recibe el diagnóstico de padecer cáncer y se va a atender en un hospital público? Híjole, creo que la primera y la más importante es el mismo sistema de salud. Creo que el sistema de salud en México, más que convertirse o ser un facilitador de la recuperación del estado de salud de cualquier enfermo, se convierte en un obstáculo, ¿no? Desde que es diagnosticado hasta que es referido, cuando llega, la accesibilidad, todo eso es muy complejo. Y no hablo de una parte del sistema de salud en particular. Creo que todos hemos sido pacientes de diversos, IMSS, ISSSTE, SEDENA, Secretaría de Salud, y creo que en general la gente sigue viendo al sistema de salud como una dádiva y no como un derecho. Y eso hace que la gente tenga que tolerar muchas veces esta desarticulación, ¿no? Yo siempre he dicho que uno de los principales limitantes o de las principales complicaciones que tenemos es esta desarticulación del sistema de salud, ¿no? El principal problema del cáncer, llámese de adultos o de niños, porque esto no es un problema prioritario de los niños, es el diagnóstico tardío y la referencia tardía, porque lo mismo en el INCAN, el 80% de los pacientes que ven son estadios avanzados que en el Instituto Nacional de Pediatría, y per se esto hace que el pronóstico sea malísimo. Entonces, aquí el sistema de salud se convierte en un obstáculo más que en un facilitador. Y después, una vez que llegan a las grandes instituciones, en ocasiones la accesibilidad a estos tratamientos no es del todo homogénea. Está bien demostrado, y lo demostramos en algún momento con estudios realizados a través del Seguro Popular, que cuando el paciente está más lejos de su lugar de origen, en esa medida hay más riesgo de abandono, hay más riesgo de que los tratamientos no sean eficientes. Y por último, evidentemente, pues esto incrementa la deserción y el abandono y la desarticulación de las familias, ¿no? Wow. Es que hablar bueno, has tocado cada uno de los temas por los que estamos tratando de luchar, pero tú en la práctica, sí, tú los ves todos los días, básicamente, Alberto, los ves todos los días. Cualquiera de las adversidades que acaba de comentar Alberto son visibles de manera diaria en los hospitales, en las familias. Quiero además compartir con la audiencia que, como bien comentamos en un principio, Alberto, tu trabajo no solamente se enfoca en la atención de los pacientes que están dentro de los hospitales, tu trabajo va mucho más allá, incide en el impulsar políticas públicas, el impulsar legislación que tenga la tendencia de beneficiar a miles de pacientes en nuestro país. Y hablamos particularmente de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, una ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero del año pasado, en enero del año 2021, y en donde tuvimos oportunidad de trabajar de manera conjunta, sociedad civil, como médico especialista, participamos en mesas de trabajo, de hecho estuvimos juntos en aprobaciones en comisiones, una ley que desafortunadamente el día de hoy carece de reglamento, de normativa,
pero que le podría proporcionar esperanza a miles de familias por apostar hacia la detección oportuna. ¿Por qué es tan importante la detección oportuna? La detección oportuna representa, como bien lo dice su nombre, es eso justamente, la oportunidad de incidir en el momento correcto, ¿no? O sea, las matemáticas son muy sencillas. Cuando yo tengo pacientes en estadios avanzados, 3 o 4, las posibilidades de curación son menos del 25%. Cuando yo diagnostico niños en estadio 1 y 2, la relación se invierte y puedo curar hasta el 75-80%. Entonces, esto per se por sí solo ya es una ventaja o se convierte en una desventaja, ¿no? Y pues la detección oportuna no representa grandes dificultades, o sea, hemos detectado que, por ejemplo, en la currícula de la mayor parte de las universidades en México no existe el tema de oncología pediátrica, ¿no? Y nos siguen enseñando en muchas escuelas que el cáncer es un problema de los adultos. Entonces, pues en medicina, como en cualquier otra área, el que no ve, no sabe. Entonces, aunque yo esté ante un niño que tiene cáncer, si a mí me enseñaron que este no era un problema de la infancia, pues lo dejo pasar y pasa frente de mí y esto va retardando los diagnósticos oportunos. Y justamente son actividades muy concretas las que propone esta ley que pudiesen incidir de una manera eficiente para el diagnóstico y la referencia temprana. Claro, falta de conocimiento, falta de información, hablamos de el médico de primer contacto, la persona que tiene el primer conocimiento de sintomatología. ¿Qué le dirías hoy día, Alberto, a nuestra audiencia respecto a aquellas señales? Esta información para estas mamás, papás que nos están viendo hoy en este programa, ¿cuáles serían esas señales de alerta a las que tendríamos obligadamente que poner atención y recurrir a un especialista? Voy a usar la frase que siempre utilizo, son signos y síntomas comunes que tienen una evolución inhabitual o poco común. ¿Cuál es el motivo más frecuente de consulta de un niño entre los 3 a los 10 años? Es fiebre. O sea, la mayor parte de los motivos por los cuales van al pediatra por enfermedades porque presentan fiebre como un signo. Y es difícil porque muchos cánceres, incluyendo la leucemia, que es el más frecuente, puede tener como dato pivote la fiebre y entonces uno puede pensar que es cualquier otra cosa. Pero cuando la fiebre tiene una evolución inapropiada y persiste y a pesar de los tratamientos el niño sigue febril y entonces se agrega que además en lugar de querer estar jugando o querer ir a la escuela o querer comer, empieza a dejar de comer, se postra, está todo el tiempo dormido, no se quiere levantar, no quiere comer, empieza a perder peso, empieza a perder o se ve pálido y empiezan a salir moretones en algunas partes de su cuerpo o cualquier cosa que crezca en nuestro organismo, ¿no? Si por ejemplo empezamos a ver que el niño se distiende. La segunda causa de cáncer en la infancia son los tumores del sistema nervioso central. Entonces, cefalea o dolor de cabeza persistente que no se quita con nada, o que el niño tiene problemas en el equilibrio, en la marcha, o que ya adquirió algunas funciones. Yo hace poco le decía a mi hijo que hoy está estudiando medicina y él me decía, papá, un pediatra ultra especializado como tú necesita saber crecimiento y desarrollo. Le decía, es la única manera que tenemos para saber que un niño está sano y no está enfermo, es saber crecimiento y desarrollo. Entonces, aunque seas ultra especialista, si el niño ya caminaba y empieza a dejar de caminar, si el niño ya tenía control de esfínteres y comienza a perderlo, si el niño ya se llevaba el sostén cefálico y lo deja de tener, si el niño ya fijaba la mirada y deja de hacerlo, todos esos son datos que nos deben de hacer sospechar en muchas otras cosas, pero dentro de ellas cáncer también. Si el adolescente, por ejemplo, comienza a tener un crecimiento o dolor persistente en una extremidad y este dolor no lo deja dormir, lo postra, no lo deja hacer sus actividades físicas, pues necesariamente tenemos que acudir a un médico de primer contacto. Debo decir que si algo tenemos muy bueno en este país son las madres. Y las madres son tenaces. Y las madres, aunque el médico vaya y le diga, tu hijo no tiene nada, es que yo le vi una lucecita en el ojo, una lucecita de color blanco. Y el doctor, no te veo nada, tómate estas gotitas. La mamá va al segundo y va al tercero, hasta que finalmente se da cuenta o alguien se da cuenta que, ¿no?
tiene alguna enfermedad de estas. Entonces, son datos muy inespecíficos, pero que al momento de que ya no evolucionan de manera natural, que durante 2 o 3 semanas persisten y o le quitan la capacidad al niño de ser lo más importante que es ser niño, jugar, ir a la escuela, desarrollarse, crecer, entonces tenemos que preocuparnos y tenemos que empezar a hacer un abordaje más importante. Claro, no normalizar ciertos signos y entonces, más bien, como se dice coloquialmente, pensar incluso más allá, pensar mal, porque el pensar mal nos puede llevar a esto, Alberto, a salvar la vida. Sí, y es mejor que el niño llegue con un especialista y le diga, no tienes nada, Correcto. a decirle, ¿sabes qué? Debiste haber llegado aquí hace 4 o 6 meses, ¿no? Eso es mucho mejor. Okay. Digamos que estos menores de los que estamos hablando, que son diagnosticados, reciben su tratamiento y están, digamos, ya con el diagnóstico, tal vez vienen de fuera de la Ciudad de México a atenderse en el INP, en el Hospital Infantil de México, en cualquier otra institución pública de aquí de la ciudad. Existe un alto abandono del tratamiento, de los tratamientos, Alberto. ¿A qué se lo achacas tú, el abandono? Son muchos los factores, son muchos los factores que intervienen en el abandono de los tratamientos. Hoy por hoy tenemos que considerar que la infancia o la etapa de esta vida es la población más vulnerable. Son aquellos seres humanos que no tienen capacidad de ninguna toma de decisión, ni desde el punto de vista biológico, ni desde el punto de vista legal, ni siquiera desde el punto de vista social. O sea, si a mí me duele una muela, yo puedo tomar la decisión de ir al dentista o a que me saquen la muela, ¿no? Pero si a un niño le duele algo, ni siquiera es su decisión cuándo ir. Claro. Es la decisión de un tercero que decide cuándo es pertinente ir. Entonces, son muchas las situaciones que pasan sobre esto. Tenemos evidencia de que cuando los niños y sus familias se tienen que alejar cada vez más de su lugar de origen para acceder a un tratamiento, esto genera 2 situaciones. Una, el abandono al tratamiento, y otra, la desarticulación del núcleo familiar, que a la postre termina siendo o termina trascendiendo también en abandono. Esto también tenemos evidencia de que incrementa brutalmente los gastos, y aunque los diferentes gobiernos y las diferentes instancias sociales, fundaciones, tratan de apoyar, evidentemente se generan gastos porque el niño se enferma, más allá de los tratamientos. O sea, estos pacientes pues tienen que seguir su vida. Además tienen otros hijos y entonces esto va generando que la familia tenga que tomar una decisión entre continuar acudiendo a sus tratamientos y o continuar con la vida cotidiana. Entonces son muchos los factores que intervienen y si volvemos a ser enfáticos en esto de que el mismo sistema de salud, más allá de hacerlo cordial, lo hace casi imposible, pues ¿quién quiere enfrentarse al demonio de las 10,000 cabezas en donde tengo que pelearme con una trabajadora social, con una enfermera mal encarada, con un médico que no quiere darme la información correcta, o que, digo, los médicos también a veces jugamos nuestro papel desde el punto de vista en que nos empoderamos y no hacemos accesible la información a la gente. Entonces, todo esto se convierte en un desaliciente para que la gente continúe sus tratamientos. Es complejo, Alberto, es 100% complejo. Y para usted que está siguiendo esta transmisión, este programa, y tiene a un familiar cercano o incluso ha vivido de manera directa la lucha contra el cáncer, podrá entender que no es una batalla fácil. Intentamos por todos los medios, quienes estamos participando, trabajando, mejorando, intentando mejorar la protección de los derechos de los pacientes, que sea mucho más llevadera. Quiero hacerte una pregunta sobre el sistema de salud pública, más bien es una reflexión más que una pregunta, pero antes, para la audiencia, Alberto, un aproximado, ¿cuánto cuesta un tratamiento oncológico infantil en nuestro país, el propio tratamiento contra el cáncer, y cuánto cuesta un trasplante de médula ósea? Claro, los tratamientos es difícil tener un costo total, pero hemos hecho ejercicios de costeo. Por ejemplo, una leucemia aguda linfoblástica en un hospital público con todas estas complicaciones puede llegar a costar más de 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos, que pues para muchos
probablemente más del 90% de la población sea una situación inaccesible. Un trasplante de células progenitoras o de médula ósea como los que nosotros hacemos puede llegar a costar entre $1,500,000 hasta $3 millones, dependiendo de las complejidades y sobre todo de las complicaciones. Y volvemos a lo mismo. Es mucho más costoso tratar a un paciente, cualesquiera que sea, cuando llega en estadios avanzados, porque no solamente requerimos más tratamiento, sino las complicaciones son mayores. Y por lo tanto esto también incrementa brutalmente los costos, ¿no? Una leucemia, por ejemplo, de riesgo estándar, una leucemia, digamos, de las que no son de alto riesgo, probablemente con $450,000 podamos tener acceso a la curación de estos pacientes. Sin embargo, cuando es una leucemia de alto riesgo, que aproximadamente son el 50% de las leucemias que tratamos en este país, pues los costos se pueden triplicar, por ejemplo. Wow. Ahora, ya estamos hablando de tratamientos como tal. ¿Cómo está México en cuanto a protocolos, en cuanto a acceso a terapias de vanguardia que se están utilizando en otros países? ¿Cómo estamos? ¿Estamos a la par? ¿Estamos, digamos, actualizados al respecto? No, yo creo que debemos de antes decíamos que estábamos como 20 años atrasados. Ahora yo creo que estamos un poco más. Pero la distribución de estos tratamientos no son homogéneos. O sea, tenemos los grandes centros localizados en las grandes ciudades en donde pues sí, hacemos medicina de muy alto nivel y prácticamente estamos luchando cada vez, estamos trabajando por tener acceso a estos tratamientos novedosos, a estos tratamientos de vanguardia, de última generación. Pero la realidad es que los tratamientos a los que tienen acceso, la generalidad de los tratamientos en el país, pues son tratamientos que se estaban utilizando hace 20 o 30 años, ¿no? No quiero decir con esto que sean malos, siguen siendo muy eficientes, siguen siendo muy adecuados, seguimos curando un sinnúmero de niños con estos tratamientos porque siguen siendo muy eficientes. Pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que no responden a estos tratamientos, que ya demostraron su eficacia y que son accesibles de manera general en el país, a los que de manera muy temprana ya no tienen acceso a estas terapias de vanguardia y por lo tanto sus posibilidades de curación se limitan, ¿no? Okay. Entonces a eso me refiero, o sea, son muy poquitos, aunque es un porcentaje pequeño de pacientes, es muy poquito el acceso que se tiene, ¿no? Okay. Hoy por hoy, por ejemplo, las terapias inmunológicas, las terapias celulares, en el país apenas estamos a cuentagotas, ¿no? Y son esfuerzos cuasi personales e institucionales los que se hacen y pasa un poquito como esta historia del trasplante que comentábamos, ¿no? O sea, pareciera que primero es la iniciativa de un grupo de personas y que posteriormente a través de los años se va generalizando hasta que se hace una situación a nivel nacional y así vamos siempre, ¿no? Como que surgimos primero la innovación y se hace a través de un esfuerzo casi personal, instituciones como el CONACYT apoyan, y después se va generando el acúmulo de conocimiento, experiencia y se difunde hacia el país. Y permea, digamos, y entonces se vuelve un tratamiento, una terapia de acceso para toda la población. Pretendemos. Porque hoy, repito, hoy mismo ni siquiera el mismo trasplante pudiéramos decir que ya es de acceso generalizado. O sea, hay muchos pacientes que aunque sea su opción de tratamiento, no llegan al trasplante. Okay. Diríamos entonces, Alberto, que hay mucho camino por recorrer, mucho trabajo por hacer. Totalmente, por eso siempre, como le digo a mis residentes, como le digo a mis alumnos, la oncología siempre va a ser la profesión inconclusa. Jamás nos vamos a ir de puente de fin de semana o de Semana Santa diciendo la tarea está terminada y podemos estar tranquilos. Siempre nos vamos con el pendiente de que hay cosas que hacer en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito científico, porque la tarea siempre está inconclusa. Claro. Bueno, hablando entonces de las tareas, de los mejores deseos para cambiar o mejorar la realidad que vivimos en nuestro país, con la intención también de acercarnos, aunque no quisiéramos hacerlo, a la parte final de esta plática. Yo no la llamaría una entrevista porque en realidad tenemos el gusto y de este lado el placer de contar con tu amistad de años atrás.
Es una plática, ha sido una plática sumamente interesante, informativa para las familias, para la población. Yo quisiera preguntarte, Alberto, si hoy vamos a ubicarnos en el supuesto, el día de hoy, en que tú tuvieras la posibilidad, está en tus manos el día de hoy, de hacer 3 mejoras en el sistema de salud pública. Esa decisión dependería hoy de ti. ¿Cuáles serían esos 3 aspectos que tú, con ese poder, facultad, posición, mejorarías? Es una pregunta compleja, pero definitivamente creo que las 3 las resumiría en una, que es la más importante. Creo que la articulación del sistema de salud, en donde el esfuerzo de todos y cada uno de los sectores, el sector privado, el sector gubernamental, el sector personal, articularan esfuerzos, ¿no? Tenemos estos grandes esfuerzos de fundaciones como ustedes, de fundaciones o de sociedades médicas, el mismo gobierno. O sea, a mí me consta que a través de los años, independientemente de colores, fobias o filias, no ha habido gobiernos que no hagan su esfuerzo y su intento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que los esfuerzos no están articulados. Se terminan cuando terminan los sexenios y volvemos a empezar como si no hubiera pasado nada. No hay continuidad. Se hacen las leyes, pero no se articulan y no se estructuran. Se conoce el problema y se diagnostica el problema. Hoy por hoy sabemos que los grandes problemas del cáncer infantil son diagnóstico tardío, referencia tardía y accesibilidad al tratamiento. Y sin embargo, a pesar de que sabemos que ahí está el problema, no podemos articular las soluciones. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo el problema de que cuando el niño se diagnostica en un centro de salud, en una ranchería en el interior de la República, y hasta que llega a un Instituto Nacional de Salud de cualquier área. ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto puede pasar? Pues a veces pueden pasar 2 o 3 meses. O cuando el niño termina una quimioterapia, pero necesita ir a la radioterapia, entonces hay 2 o 3 meses en la cola para llegar a recibir la radioterapia, y entonces se pierde el timing o la oportunidad. Entonces yo trataría de, más allá de protagonismos, más allá de filias, de fobias, de colores, de arribas o abajos, trataría de articular los esfuerzos. Okay. Si tengo 2 minutos, quiero poner un ejemplo muy claro. Claro. Hace algunos años se obtuvo un patrocinio para generar un programa esencial, que era el Registro Nacional del Cáncer Infantil, a través de una plataforma. Este proyecto lo ganó justamente una fundación, y se generó la plataforma y se generó. Pero llegamos a este punto de las discusiones. ¿En dónde y por quién? ¿Quién debía tener y quién debería? Entonces el gobierno decía que porque ellos decían que porque el gobierno, y al final han pasado casi 5 o más de 5 años, y esto, y el dinero, y el esfuerzo, y la trascendencia del proyecto se quedó ahí, en el tintero. Entonces, ¿qué haría yo? Hacer un cambio estructural, cultural, que nos permitiera que estos esfuerzos pudiesen ser articulados, pudiesen ir de la mano y pudiesen trascender en la importancia que en realidad tienen, más allá de quién se lleve los aplausos, más allá de quién sea el que gobierna o el que no gobierna, y que además permea a través de los años. Que el bien común prevalezca ante el bien y el interés personal o de sectores. Yo diría que así como lo ha explicado el doctor Olaya, debiéramos replicar el mensaje y llevarlo justamente con no solamente nuestras tomadoras y tomadores de decisiones, sino efectivamente con cada agente que participamos en la lucha y control de esta enfermedad desde la trinchera en la que nos encontremos. Voy a retomar esa frase, si me lo permites, Alberto, y entonces buscaríamos articular esfuerzos, unificar este esfuerzo, este eco, y principalmente dar continuidad a los trabajos, que no queden en un universo aislado, que no se queden en un esfuerzo aislado, y que mucho más allá de administraciones, como bien lo has dicho, más allá de colores, de ideologías,
que trascienda hacia el beneficio del paciente y entonces preponderar el beneficio de los pacientes y dejar a un lado otras circunstancias que nada abonan o cero abonan a la lucha contra esta enfermedad. Totalmente. Esta frase, esta reflexión la vamos a llevar en un eco, iremos próximamente con quienes buscan ocupar un cargo público y por eso es tan importante que en este espacio contemos con la participación de especialistas de alta referencia, como es nuestro amigo Alberto Olaya, y hacemos el compromiso, Alberto, de seguir contando con tu respaldo médico, pero también de amistad en este largo camino que seguiremos recorriendo mientras sigamos combatiendo a este enemigo común que es el cáncer. Con gusto, siempre será un privilegio el poder estar aquí y el poder ser parte de todos estos esfuerzos. Muchas gracias por la invitación y mucho éxito. Muchísimas gracias, Alberto. Hemos disfrutado enormemente de esta plática y un aplauso nuevamente. Gracias, gracias. Y continuamos con estos capítulos, estas ediciones. Por favor, sigan sintonizando este programa porque la lucha contra el cáncer es una lucha de todas y de todos. Muchísimas gracias.